Buenos días a todos. Gracias por unirse a este webinar que trata de cómo estamos siendo resilientes en nuestras empresas ante la crisis del COVID-19. Algunos tips para todos para que este webinar se desarrolle de la mejor manera. Primero, la herramienta está configurada para que solamente los panelistas tengan el micrófono abierto, por lo cual nuestros attendees, ustedes no podrán hacer ningún tipo de preguntas por voz, pero sí nos pueden escribir por el chat y ahí estaremos nosotros contestando. Desde su pantalla pueden configurar a través del menú de los recuadros de los panelistas la ubicación de estos, para que les aparezcan de la debida forma. Si hacen clic en el segundo botón, podrán minimizar los recuadros del video para dejar solo el panelista que esté hablando, si así lo desean ustedes. Está habilitado también la opción del chat para que los participantes puedan hacer preguntas, que esperamos tener algo de tiempo al final para responder algunas de ellas, y si no, igualmente las responderemos y volveremos con ustedes con las respuestas. Si el tiempo no alcanza, unificaremos las preguntas y luego compartiremos un documento con las respuestas. Ahora sí vamos a dar inicio a este webinar y para ello va a empezar Edgar Sánchez. Buenos días a todos. Mi nombre es Edgar Sánchez, presidente y Country Managing Partner de EY en Colombia. Hoy quiero darle la bienvenida en nombre de EY y de nuestros panelistas a este webcast donde queremos compartir una serie de recomendaciones y acciones prácticas para enfrentar los retos empresariales que plantea la crisis por el COVID-19. Nos acompañan hoy 6 de nuestros socios y expertos. En unos momentos voy a introducir y que presentarán los diferentes temas durante el webcast. Sí. ¿Puedes, por favor, en Display Settings arriba, duplicar ahí, por favor? Y duplicar, eso. Gracias. Bueno, entonces, dando inicio a nuestro webcast, voy a empezar por decir que estamos viviendo un evento que podemos caracterizar como un cisne negro. Esto para aquellos que están familiarizados con el famoso libro de 2007 de Nassim Taleb. El cisne negro de esta década es indudablemente el COVID-19, que trae consigo una disrupción y riesgos sin precedentes que tiene profundas implicaciones para el comercio global, regional y local, condiciones para las que muchas empresas no están preparadas. Siguiente, por favor. En el corto y mediano plazo estamos abocados a efectos comerciales financieros adversos. Miremos algunos de estos impactos que ya estamos viviendo. Por ejemplo, el 94% de las Fortune 1000 ya están viendo cómo interrupciones en su cadena de suministro está siendo afectada debido a COVID-19. En Estados Unidos hay temor por la disponibilidad de medicamentos, y esto es debido a que el 14% de los ingredientes activos farmacéuticos, o los llamados APIs, a nivel global son fabricados en China. De acuerdo con nuestra última encuesta de riesgo, el 79% de las juntas directivas no están preparadas para enfrentar un evento como el COVID-19. Y por último, ya muchos organismos internacionales e instituciones globales han estado calculando el posible impacto económico y estiman una reducción en la producción global de 1.1 trillones de dólares. Esos son muchos ceros para cualquier economía. Las consecuencias de COVID-19 son imposibles de predecir y tampoco sabemos cuánto durarán. Por eso, el pensamiento convencional no aplica en este momento. Cuando termine la crisis, sabremos qué empresas tuvieron la capacidad de recuperación y la agilidad para adaptar su estrategia. Sigamos. Por lo anterior, en esta sesión lo que vamos a hacer es explorar con nuestros expertos 7 áreas que consideramos de alta relevancia. Primero, nuestro socio de consultoría, Libardo Bueno, compartirá su expertise sobre estructuración y gestión de crisis y gestión de riesgos. Luego, nuestro socio experto en temas laborales, Carlos Mario Sandoval, tratará el tema de fuerza laboral, seguido por Felipe Jánica, nuestro socio de consultoría financiera y contable, que mirará cómo abordar la gestión financiera. La siguiente parte estará a cargo de Jimena Zuluaga, socia de nuestra área legal, para hablar de disputas legales y contractuales, seguida por James Edsberg, socio del sector financiero, con el tema de clientes y marca. Y terminaremos con Federico Cabrera, gerente senior de nuestra práctica de consultoría, con el tema de cadena de abastecimiento. Le doy la palabra a Libardo. Adelante, Libardo.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Básicamente, como lo mencionaba Edgar, en un evento Cisne Negro, toda la preparación que probablemente la mayoría de ustedes han hecho con sus planes de continuidad se queda corta frente a la circunstancia que se viene presentando. Entonces, la recomendación que básicamente estamos haciendo es activar los comités de gestión de crisis que la mayoría de los planes de continuidad de negocios consideran. Es probable que ese comité de crisis que está planteado en los planes de continuidad se quede corto porque este evento que nos está sucediendo en todo el mundo, pues está impactando las diferentes áreas de la compañía. Por eso quizás el comité de gestión de crisis se vuelve casi que una réplica del comité directivo o el comité de presidencia de las organizaciones, donde probablemente es necesario que esté tanto el presidente o el director como todos sus vicepresidentes haciendo parte de dicho comité. Y si no, mínimamente debería estar el presidente con el vicepresidente financiero, el vicepresidente de operaciones, de talento humano muy importante, de tecnología y del área comercial. También recomendamos, como se ve en el slide, que se establezca una oficina de gestión de proyectos. Esto es importante porque los comités, pues, normalmente son la última instancia de toma de decisiones, pero hay que bajar muchas de esas decisiones a la operatividad diaria. Un camino, obviamente, es hacerlo con cada uno de los miembros del comité y su área de influencia en sus diferentes funciones o procesos, pero recomendamos que haya una oficina de gestión de proyectos para tratar transversalmente y hacer un seguimiento diario a lo que está pasando para la compañía y en la parte externa de la misma. Lo que también recomendamos, que está en el slide, es manejar 4 frentes importantes de gestión, digamos, de la crisis. El primer frente, y probablemente convenga tener un responsable de ese frente que coordine con la oficina de proyectos y reporten al comité de gestión de crisis, tiene que ver con la evaluación de los diferentes riesgos a nivel de toda la organización, empezando por los más críticos, pero abarcando los diferentes riesgos de la organización, y que esa área haga una planeación de escenarios, de los diferentes impactos que se producen como consecuencia de lo que va pasando en el día a día. Eso requiere pues una actualización muy rápida de los riesgos emergentes en las matrices de riesgos y poder identificar y plantear acciones claves que mitiguen los impactos que producen los riesgos. Otro pilar importante es el de monitoreo, análisis y reporte. Yo creo que conviene tener un área que establece una capacidad en la organización que permita monitorear todos los riesgos, las alertas, lo que está pasando tanto interna como externamente. Cuando hablamos de empresas que tienen 2.000, 5.000, 10.000 empleados y más, pues es bastante crítico poder recopilar la información, saber quiénes no vinieron, quiénes están haciendo teletrabajo, quiénes están reportados enfermos, cuáles son sus círculos de influencias, en fin, diferentes trabajos que está pasando con la cadena de abastecimiento, que está pasando con las materias primas, para cuántos días tenemos de inventarios, qué está pasando con nuestros clientes. O sea, hay mucha información emergente que vale la pena establecer una función que se encargue de este aspecto. Por otro lado, otro pilar importante es una persona que se encargue de la parte de operaciones, digamos, en términos de resumir lo que está pasando diariamente, las respuestas que se están dando, qué está pasando con la demanda, con la oferta de nuestros productos, y liderar operaciones específicas como por ejemplo el abastecimiento alternativo, o sea, para los diferentes riesgos que se identifican en el primer pilar, empezar a tomar acciones y operativas de respuesta. Y finalmente, y no menos importante, pues un área de comunicaciones, donde se despliegue toda la estrategia que el Comité de Gestión de Crisis defina, tanto para comunicación interna hacia nuestros empleados como a todos los externos. Desarrollar unos planes de comunicación específicos para todas las partes interesadas y liderar las comunicaciones externas y a nivel de gremios. Como ven, estas 4 pilares
recogen bastante de lo que es la operación, y en la parte de abajo, pues, de esta presentación que compartiremos al final con todos ustedes, están pues las áreas sugeridas que podrían tener que ver en cada uno de esos pilares. Siguiente slide, por favor. Ya particularmente desde la perspectiva de riesgos tenemos 4 acciones recomendables. Lo primero es revisar el plan de prevención, seguir todos los lineamientos de las autoridades y del Gobierno Nacional, del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Salud, de la Alcaldía, obviamente. Y ya actuando el comité de crisis, revisar y estar preparados para cuatro riesgos fundamentales que son los que se están disparando más. Desde el punto de vista de los riesgos estratégicos, pues revisar el acceso al capital y a la liquidez. Probablemente se va a presentar una situación de liquidez generalizada, y es importante pues revisar que tengamos tomemos todas las medidas que prevengan ese impacto de falta de liquidez en nuestra compañía. Lo otro es revisar rápidamente, ajustar el modelo de negocio, porque todos estamos actuando de una manera diferente a como venimos actuando diariamente. También enfocarnos en la protección de los clientes y de la marca. Y igualmente hacer un ejercicio de forecast rápidamente, tratando de tener escenarios donde modelemos los impactos que puede tener esta crisis para la compañía en el corto y mediano plazo, y estar en comunicación con la Junta respecto a ese forecast. Desde el punto de vista de gente, pues creo que la mayoría de las empresas, lo que hemos visto, están reaccionando mucho alrededor del tema de gente, con la posibilidad de hacer home office, con la posibilidad de tener turnos, con toda la educación para los cuidados sanitarios, de lavarse las manos, de evitar los contactos, la reducción de aglomeración en espacios cerrados. En fin, de eso vamos a hablar cada uno de esos temas en detalle más adelante. En la parte financiera, ya lo dijimos, mirar la liquidez, hacer una estrategia de administración de la deuda, de posibles refinanciaciones en el corto plazo, y también mirar el tema del riesgo de crédito y de contraparte de nuestros clientes, porque posiblemente muchos se van a ver afectados, así como el impacto en el presupuesto. Desde el punto de vista de operaciones, pues habrá que tomar algunas medidas de reducción de costos que mitiguen en parte pues, la falta de ingresos que se va a producir por no operar en condiciones normales. También revisar pues, los planes de inversiones y de proyectos, cuáles se pueden diferir un poco o cuáles al contrario se deberían acelerar porque convienen para la situación actual. Y finalmente también desde la parte legal, pues empezar a simular escenarios, porque posibles controversias de un cumplimiento, de las cuales también hablaremos más adelante, se pueden estar presentando. Un tema importante también que conviene empezar a revisar es las coberturas que tenemos como empresas de seguros, especialmente para proteger pues, situaciones como las que se están presentando por lucro cesante, etcétera. Hay que mirar eso. Ya lo habíamos mencionado, actualizar las matrices de riesgos operativos, mirar todos los riesgos emergentes que salen, porque pues esto es una cadena, entonces a veces miramos el riesgo de las medidas sanitarias físicas en nuestras sedes. Normalmente eso está tercerizado y partimos de la base de que si exigimos que se hagan más rondas de aseo durante el día, se van a hacer, pero no sabemos si el proveedor realmente está teniendo acceso a desinfectantes y a sus materias primas. Entonces, hay que mirar esas matrices con toda esa cadena de riesgos emergentes. Y finalmente, pues mantener el plan de continuidad de negocios, actualizarlo y hacia el futuro empezar a mirar cómo esta experiencia también nos está dejando oportunidades de fortalecimiento y de ser resilientes, como es el objetivo de esta conversación. Muchas gracias. Les cedo la palabra para empezar a entrar en el detalle de estos diferentes riesgos a mi socio Carlos Mario Sandoval, que va a hablar específicamente de los temas de talento humano. Hola, muy buenos días. Este momento que estamos viviendo es realmente disruptivo para todas las organizaciones.
realmente nos está generando desde el punto de vista de gente unos retos que hasta el momento no habíamos vislumbrado. Sé que esto ha generado una carga muy importante pues, para todos los líderes, para todos los vicepresidentes y directores de relaciones humanas o de recursos humanos, etcétera, que está haciendo que todos salgamos de nuestra zona en la que estábamos acostumbrados a actuar para comenzar a trabajar bajo modelos disruptivos asociados con la forma como planifico el entorno laboral. Definitivamente esto es un aprendizaje, no hay una única solución que pueda ser aplicable a todos los sectores, a todas las industrias. Como hemos estado viendo últimamente en los diferentes medios, en las últimas semanas hemos estado teniendo una gran cantidad de normas que estamos tratando de entender una y ya están comenzando a publicar la otra, lo cual demuestra que en este momento todos estamos tratando, tanto del sector gubernamental como del sector empresarial, como de los mismos colaboradores, inclusive las empresas que tienen movimientos sindicales, estamos tratando todos de unirnos frente a algo muy común de todos y hemos resaltado todo el aspecto humano que tenemos dentro de las relaciones laborales para tratar de darle un sentido a una situación disruptiva dentro de nuestras organizaciones. Permítame ser muy claro en este punto acerca del papel que seguramente muchos de los que estamos acá nos toca comenzar a jugar en este momento. Todos los que estamos en esta conferencia tenemos un nivel de liderazgo y de responsabilidad frente a nuestro equipo de trabajo y en épocas de crisis pues tenemos que comenzar a actuar de maneras diferentes. Como podrán ver aquí en el slide, la recomendación es que tomemos decisiones que sean oportunas, que seamos veraces. Con la gran cantidad de información que tenemos en este momento, lo único que las organizaciones no pueden darse el privilegio es de generar desinformación, de no tener un mensaje claro que vaya acompasado con una nueva estrategia que se debe estar redefiniendo para atacar no solamente lo inmediato del coronavirus o del COVID-19, sino también comenzar a gestionar desde ya cuáles van a ser las medidas futuras. Como podrán ver en el slide, somos muy de la opinión que este tipo de circunstancias no van a ser excepcionales. Vamos a comenzar a vivirlas dentro de nuestras comunidades empresariales, educativas, de manera mucho más recurrente, y eso nos obligará a tener que estar preparados para en cualquier momento hundir un botón que nos permita activar todos estos protocolos, pensando precisamente en la salud de nuestros colaboradores y de sus familiares. Así que manejar la información veraz va a ser crítica para todos nosotros y sobre todo para ustedes, que en este momento todas las cabezas de la organización están mirándolo para ver cuáles van a ser sus diferentes reacciones frente a toda la cantidad de normatividades y de hechos que están ocurriendo hoy en día. También una invitación muy profunda para que todos los líderes que están conectados mantengan un espíritu muy positivo aún en estos momentos de adversidad, porque eso les va a permitir precisamente afianzarse en los roles, que sean propositivos. Como les decía, no hay una única solución, pero lo que no podemos darnos el privilegio es de tener el temor de no tomar las decisiones que consideramos sean oportunas para el bienestar de nuestros colaboradores y de la comunidad en general y evitar que esta epidemia se siga expandiendo. Abiertos con nuestros trabajadores para poder conversar acerca de cuáles son el impacto financiero que las compañías están recibiendo. Créanme, ustedes lo saben, nosotros lo estamos viviendo con nuestros diferentes clientes. Hay muchas compañías que están viviendo un estrés bastante importante en sus estados financieros. Ya están pensando en tomar algunas medidas sobre las cuales hablaré solamente en algunos minutos. Pero que nos obligan a todos a tener que estar totalmente abiertos con la comunidad laboral para poder llevarles un mensaje que sea contundente, claro, pero también, como decía, positivo. Hay que ser resiliente y de eso se trata precisamente esta conversación, resiliente para poder entender que muchas de las empresas van a sufrir en este momento algunos menoscabos en sus finanzas, pero habrá que levantarse y habrá que tomar todas las medidas que Libardo hace unos minutos nos expuso para poder salir adelante de esta crisis, con decisión y compromiso. Aquí en este slide van a poder ver algunos de los 5 pilares que nosotros consideramos que deben focalizarse en este momento. Salud y seguridad en el trabajo, creo que es la forma más importante o está debería estar en el top of mind de cualquier organización en este momento, porque precisamente ahí es donde se tienen que activar todos aquellos protocolos que van a garantizar que se propague
esta pandemia y adicionalmente lograr bienestar en la salud de los colaboradores. En el tema de productividad y costos, sabemos que se va a golpear mucho y los invito a que comencemos a repensar si tal vez los esquemas de medición que vamos a tener para este año son esquemas de medición que van a generar realmente un compromiso, que van a generar que las personas estén motivadas dentro de esta época de crisis y dentro de lo que se puede motivar dentro de la época de crisis. Todos aquellos compensaciones o remuneraciones que estén atadas al cumplimiento de objetivos, tenemos que verificar cómo se va a impactar las finanzas y si realmente esos objetivos se van a dar para poder hacer una reingeniería de los objetivos de compensación de las organizaciones y evitar de esta manera que perdamos los talentos que tenemos en nuestras organizaciones. Los viajes internacionales y de negocio, nuestra recomendación como EY, nosotros estamos manejando más de casi 2.000 procesos migratorios al año. Estamos trabajando muy de la mano con las autoridades migratorias. La recomendación es que no se hagan viajes. La recomendación es que no se permita el ingreso de viajeros frecuentes. Hemos tenido en estos días que acompañar a algunos de nuestros clientes que estaban trayendo algunos ingenieros para cumplir con sus obligaciones acá y tuvieron inconvenientes en el ingreso de Colombia. Así que es mejor hacer una planificación y hablar con sus propios proveedores o con sus clientes para que se pueda hacer una reprogramación de aquellos trabajos que necesiten traer extranjeros de Colombia en la medida en que sea posible, y si no, habrá que buscar una forma de poder permitirles su ingreso. La estrategia de la fuerza laboral, digamos que hay que hacer un freno a las contrataciones, salvo aquellas que realmente las compañías necesiten o para darle continuidad al negocio en esta época de crisis o para fortalecer una unidad de negocio que posiblemente puedan vislumbrar que va a ser un éxito o que va a generarle unos mayores ingresos dentro de este momento. Y las herramientas de trabajo que van a ser indispensables, hagamos una evaluación no solamente para este momento, sino también para lo que viene. Definitivamente, lo que nosotros vamos a comenzar a vivir durante el desarrollo de estos decretos de emergencia, pero también después de que se acabe el decreto de emergencia, la forma como nos relacionamos con nuestros equipos de trabajo, donde el teletrabajo, el trabajo virtual, trabajo remoto, va a generar una gran cantidad de oportunidades y nosotros como empresas debemos tener el compromiso de poder brindarle a los colaboradores las herramientas que le permiten estar en conectividad permanente, pero adicionalmente habrá algunos que si bien no podrán estar teletrabajando, también debemos procurar que las herramientas que tengan en los sitios de trabajo sean lo suficientemente idóneas para evitar accidentalidades. Siguiente slide, por favor. Desde el punto de vista de lo laboral, aquí en esta gráfica que podrá encontrar en el lado izquierdo, vemos que el tema del contagio y la forma que se propaga, como se propaga no solamente en los sitios de trabajo, sino a nivel general, es muy fácil cuando estamos en contacto frecuente, como se podrá ver en la curva azulita de esta gráfica. Entre más contacto frecuente, mucho más contaminación de la pandemia puede haber, mientras que si tomamos medidas para la reducción del contacto, podemos inclusive reducir que esta pandemia se reduzca casi que en un 70%. Luego, las medidas que nosotros tomemos dentro de nuestro entorno laboral tienen que tener muy en claro esta forma de contagio para evitar que nuestras comunidades sufran esta pandemia, pero adicionalmente para que nuestro negocio no se afecte tanto dentro de estas circunstancias de crisis. Tenemos una legislación que viene en 1950, enfrentándose a fenómenos en el año 2020. Es una reglamentación que tiene muchos retos, pero que nos toca jugar con esas reglas de juego para procurar lo mejor que podamos hacer en nuestras comunidades laborales. Hay varias de las medidas rápidas que se están utilizando en algunas de las compañías acerca de los cuidados, de los cuales ya Libardo habló, de los viajes, pero el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo es vital que se recomponga y que se hagan los ajustes pertinentes para poder atacar esta pandemia y adicionalmente prepararse para las futuras. Muchas de las consultas que estamos recibiendo hoy en día tienen que ver precisamente con las vacaciones. ¿Se puede o no otorgar vacaciones colectivas? Y el día de ayer el Ministerio de Trabajo emitió una circular donde precisamente estaba abordando el tema. Criticamos esa circular porque no dio la claridad y ya van a sacar una clarificación de la misma, pero en términos generales podríamos estar hablando que unas vacaciones colectivas se podrían programar con la compañía y sus trabajadores para que
la mayor cantidad de las personas puedan salir a vacaciones en estos momentos donde la productividad y los compromisos se bajan. Las jornadas de trabajo, todas las comunicaciones y circulares están precisamente llamando a que se cambien las jornadas de trabajo, no solamente para que ingresen en diferentes turnos, etcétera, sino porque también el número de personas que van a estar en cada uno de los turnos para tratar de minimizar la densidad poblacional en los sitios de trabajo y que se procure el contagio. Entonces, hay unas jornadas de trabajo que se pueden estar revisando. El teletrabajo, que dicho sea de paso, el teletrabajo que tenemos en estas circunstancias no es el teletrabajo del Ministerio a través de la Circular 21. Así que no nos toca cumplir con todas las obligaciones. Se puede implementar desde ya, obviamente garantizando la conectividad de las personas. Hay que hacer un rediseño de todas las políticas. Hay algunas compañías que están pensando en hacer suspensión de contratos, terminación y cierre total. La recomendación aquí en este caso es que seamos en este momento lo más parcos, que obremos con inteligencia emocional. El llamado del ministerio es evitar que se generen este tipo de disrupciones de los contratos de trabajo al máximo, pero si definitivamente necesitamos suspender los contratos o proceder a la terminación de los mismos, los invito a que trabajen con sus asesores, pueden consultar para efectos de buscar cuáles son esas mejores estrategias para que la compañía tenga continuidad y haya el menor impacto posible tanto a las finanzas como a los colaboradores de la compañía. Muchas gracias. Le voy a dar en este momento la palabra a nuestro socio Felipe Hanninga. Muchas gracias, Carlos Mario. Buenos días a todos. En efecto, ya hemos recorrido, digamos, la parte de los principales impactos del COVID, no sin antes decir pues, que tenemos que preservar la vida y, por supuesto, pedirle al Todopoderoso que nos cubra con su manto para que todo salga bien, no solamente en Colombia, sino en el mundo y en el mundo de negocios. En la parte financiera y de flujo de caja, mucho se ha hablado acerca de los impactos y qué podría estar pensándose en las compañías y cómo podríamos afrontar de manera directa los impactos del COVID-19. Desafortunadamente, no hay respuesta correcta para cada situación, se hace camino al andar y lo que estamos viendo es que las operaciones de tesorería, Verbigracia, tienen un impacto significativo sobre todo de la gente o de las compañías que tienen grandes operaciones de tesorería. Esto significa que vamos a tener que, en eso que recomendaba Libardo y Carlos Mario del teletrabajo, vamos a tener que proveerles a los funcionarios de tesorería las herramientas adecuadas y vamos a tener que analizar si en efecto tenemos los equipos suficientes para poder darles toda la información, el ancho de banda en Internet para que puedan comunicarse correctamente, hacer los pagos y normalmente esto pareciera que estuviera controlado, pero ya comienzan a verse asuntos importantes y demoras en pagos, no solamente por ausencias de liquidez, que ya vamos a hablar en el siguiente punto, pero precisamente por el ancho de banda del Internet que se comienza a saturar. Siguiendo con ello, el tema de liquidez es supremamente importante y yo creo que hay que empezar a discutir con los bancos. Yo creo que es momento de liderar las discusiones con los bancos. Ayer se lanzaron un paquete de medidas de algunas instituciones financieras y hoy se va a estar analizando y hay que estar pendiente de las noticias porque se están ampliando los plazos, por ejemplo, de los créditos para entidades, sobre todo van a estar empezando a afectar a las compañías pymes y los bancos están liderando, digamos, una campaña de mejoramiento del plazo de pagos y para ello hay que, como compañías, pues hay que estar liderando estas conversaciones con ellos para evitar, digamos, complicaciones, no solamente en el tema de liquidez, sino también unas conversaciones cortadas con los bancos que lleven a, como decía Libardo, a un riesgo de contraparte y que la cartera de crédito que tengan los bancos pues se pueda incrementar y por parte de nosotros como compañías deudoras que tengamos una mala calificación en nuestro comportamiento de riesgo financiero. Y precisamente en el riesgo financiero hay un tema supremamente importante que quiero mencionar, que es la volatilidad de la tasa de cambio.
la tasa de cambio está teniendo unos impactos significativos para las compañías importadoras y esto está afectando sin lugar a dudas la economía. Ya no estamos hablando de que la tasa de cambio se está afectando por otro impacto significativo que es la disminución del precio del barril del petróleo. Es decir, que como Colombia es una compañía commodity dependiente del petróleo, tenemos impactos o tenemos una correlación inversa con la tasa de cambio. Ya el tema de la tasa de cambio no se da específicamente por el tema del petróleo, sino por otros asuntos. Y es momento de que la compañía comience a reevaluar si su política de cobertura está manejada adecuadamente o está siguiendo, digamos, una instrucción clara. En los impactos de negocios hay que decir que, y también lo decía Libardo, la cadena de abastecimiento se está disminuyendo de manera significativa, hay un declive en el ciclo operativo de los negocios y para esto hay que liderar, digamos, las comunicaciones entre las áreas operativas de tesorería y las áreas comerciales que por supuesto se están impactando significativamente en los negocios de nuestros clientes y en la economía en general. El impacto de la oferta-demanda como consecuencia de esta situación está conllevando a asuntos significativos en la administración de la cadena de suministro y eso conlleva, por supuesto, a unos riesgos financieros y a unos riesgos de liquidez que en un escenario normal no se estaban vislumbrando. En la siguiente página, lo que nosotros estamos sugiriendo, recogiendo información a nivel global y también en Colombia y en Latinoamérica, es que hay que mejorar la confianza financiera. En este momento, hablar de la confianza financiera pareciera que fuera descabellado, pero en efecto, la confianza financiera hay que demostrarla desde la compañía y demostrarla también a sus interesados claves. Entonces hay que empezar a discutir cómo se van a analizar los impactos en las demoras que se podrían presentar en los reportes financieros, también el análisis del impacto en la contabilidad de costos derivado de este asunto, por ejemplo, de los costos necesarios de desinfección, de evacuación, de los costos necesarios o que conlleva el COVID-19 y que tiene un impacto significativo en los estados financieros y cómo vamos a revelar estas situaciones en los estados financieros va a ser un tema supremamente importante. Otro asunto importante es que como consecuencia de la disminución de la demanda van a generarse evaluaciones necesarias de deterioro del valor de los activos de largo plazo y de los intangibles. También se van a generar aumentos significativos de la posibilidad de pérdidas esperadas mayores al modelo que ya se había implementado como consecuencia de la IFRS 9, por ejemplo. Y el proceso de cierre de estados financieros va a tener que analizarse de manera significativa. En los procesos financieros y aplicaciones hay que evaluar la robotización de procesos. Por supuesto, no hay que dejar de lado la sostenibilidad y la creación de valor de largo plazo. Yo creo que es momento de revisitar la estrategia y de paso analizar cómo se puede llevar una conversación, como también lo decía Libardo, a nivel de junta directiva y a los comités de auditorías para concientizar de cuáles son los impactos en materia de regulación y en materia de cumplimiento si estamos al frente de una compañía pública. Y en la contabilidad de transacciones complejas, que este es un caso particular, y nosotros en la firma estamos analizando el tratamiento contable derivado o todos los tratamientos contables derivados y que van a terminar en los estados financieros derivados del COVID-19, hay que analizar de buena fuente todas las normas contables posibles que nos lleven a un tratamiento contable adecuado y evitar posibles comentarios de las entidades de supervisión y vigilancia. Y en el mercado de capitales, por supuesto, hay un impacto significativo y hay que empezar a alzar la mano y comenzar a decirle al mercado de capitales cuál es la situación y cómo se está planteando de manera integral. Así que recogiendo todos estos asuntos en materia financiera, podemos decir que hay unos impactos significativos que hay que estar preparados, pero lo más importante es mantener la calma
y sobre todo mantener un lenguaje adecuado con sus inversionistas y con todos sus interesados claves para poder darles el mensaje correcto, concreto y realmente tener una estrategia de valor que esté guiada sobre todo a sus clientes para minimizar la pérdida de demanda. Y derivado de ello, pues la disminución en todos los indicadores financieros que tiene la compañía. Con esto le doy la palabra a mi socia Jimena Zuluaga, que va a hablar del tema legal. Así que Jimena, es tuyo el escenario. Gracias, Felipe. Con todo lo que hemos visto hasta ahora, lo que tenemos es un entorno que nos presenta, por un lado, medidas que están siendo adoptadas en diferentes jurisdicciones, y en el caso de Colombia vemos que las medidas se adoptan a nivel nacional, a nivel local, y que nos están cambiando realmente todos los días y en cada momento medidas de orden migratorio, de cierre de fronteras, de cierre de establecimientos de comercio, toques de queda por ciudades, limitación a concentraciones. Y por el otro lado, estamos empezando a ver, como lo mencionaba Felipe, el impacto económico de las medidas, incremento de tasas de cambio, caída de precios en la bolsa, amenazas de liquidez, sectores que están cesando sus operaciones. Y con esto, entonces, lo que nos encontramos es que las compañías están afrontando diversas consecuencias de negocios y financieras frente a las cuales pues tienen que tomar decisiones que van a tener repercusiones de índole legal. Y estas pueden ser de diversa naturaleza, o afectaciones en el flujo de caja que lleven a incumplir el pago de intereses en los créditos, o deterioro de los indicadores financieros que pueden llevar a un incumplimiento de covenants, restricciones para importaciones de inventario o de materia prima, o incluso de equipos que lleven cumplir contratos de suministro, contratos de obra, desplazamientos de personal técnico calificado requerido para prestar servicios dentro del país, suspensión de operaciones, en fin, panoramas muy diversos dependiendo de la industria en la cual se esté desempeñando la compañía. Y con esto lo que vislumbramos es que vamos a tener un ambiente de controversia y litigioso en el futuro, y que las compañías están ya enfrentadas a tomar decisiones de diferente naturaleza. O puede ser que ya no sea conveniente cerrar un negocio que se venía negociando de meses atrás, o que se quiera avanzar en el negocio pero bajo unas condiciones diferentes, o que la compañía ya no pueda dar cumplimiento a las obligaciones contractuales debido a la coyuntura, o incluso que siendo posible cumplir, pues sea tan oneroso el cumplimiento que haga que ya no sea atractivo seguir adelante con la operación. Frente a todo esto, lo que necesitamos es analizar en detenimiento el impacto legal de una decisión de negocio financiera que se tome en este momento, porque lo que puede parecer una decisión obvia hoy en este entorno de crisis pudiera no ser una decisión defendible ante un juez en el futuro. Y con todo esto, las discusiones en las que nos estamos viendo abocados en este momento es a analizar la aplicación o de cláusulas de evento material adverso que estén pactadas en los contratos, o aplicar teorías de la imprevisión, o incluso, y este es el tema recurrente en este momento, si se pueden invocar este evento como una fuerza mayor para exonerar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, para exonerarse o de la terminación de un contrato, o para la activación de una cláusula penal, o incluso para una indemnización de perjuicios. Como lo vemos en la presentación, tenemos diferentes alternativas en el marco legal, pero al final, cuando nos sentamos a mirar detenidamente cuál es el mejor camino, cuál es la aplicabilidad de estas rutas legales, tenemos que hacer tal vez el análisis de 3 o de 4 circunstancias. Uno es el momento del conocimiento de las circunstancias que me imposibilitan seguir adelante con la ejecución del contrato, o que me llevan a cambiar la decisión de continuar adelante con una operación. Y este es un tema muy relevante porque hemos visto cómo el tema ha escalado y ha venido cambiando la posición de las autoridades en cada momento. Seguramente una era la situación que teníamos en Colombia en noviembre del año pasado, cuando apenas empezaba a oír del brote del virus en China. Otra es la situación a partir de enero, cuando la Organización Mundial de la Salud emite la Declaratoria de Salud Pública de Interés Internacional. Otro es el panorama del 11 de marzo, cuando se declara la pandemia, e incluso en Colombia después del 12 de marzo, cuando se declara la emergencia sanitaria. Entonces, es muy importante
poder situarnos en cuál es el momento en el cual empezaron las negociaciones, cuál es el momento en el cual se anticipó que se podía presentar un evento de incumplimiento contractual y entender cuál era el entorno y el conocimiento que se tenía o que se ha debido tener de la situación para tener un mejor posicionamiento desde el punto de vista legal de la estrategia que se defina. La segunda circunstancia es si estos hechos son irresistibles e incluso si son imprevisibles. Y aquí tenemos que hacer una diferenciación muy importante, y es que la imprevisibilidad y la irresistibilidad no se debe predicar únicamente del hecho de la pandemia, sino de las consecuencias que se han venido derivando de la pandemia. Y estos pueden ser hechos de terceros, como puede ser el cierre de una planta en China, que es el proveedor de mis suministros, o pueden ser provocados también por actos de autoridad, como todas estas medidas de cierre de frontera y de controles migratorios, y etcétera, que están implementando los países. Entonces, con esto el mensaje que queremos dar es que en el momento de tomar una decisión de negocio se debe tener claro cuál es el panorama legal, cuáles son las alternativas y cuál es la documentación que yo tengo que tener para soportar mi posición desde el punto de vista jurídico en un futuro. Y si nos vamos al slide siguiente, acá tenemos una serie de recomendaciones que no tienen la pretensión de ser exhaustivas, ni mucho menos, pero es un indicador de qué planes deberíamos estar activando ya dentro de todo ese mapa que nos estaba presentando Libardo al inicio, y cuál es el plan de contingencia que el equipo jurídico debe empezar a implementar. Y lo primero es identificar cuál es ese mapa de relaciones contractuales que tiene la compañía, cuáles están en riesgo de ser incumplidas, ya sea por un tema operativo o por un tema financiero, y más allá de eso, ver cuál es el encadenamiento que hay dentro de los contratos. El incumplimiento de un contrato puede derivar en el incumplimiento de una serie de obligaciones y necesitamos tener mapeado claramente cuál puede ser esa sucesión de eventos que se pueden detonar. Y frente a esas relaciones, identificar cuál es la ley aplicable, cuál es la cláusula de resolución de controversias, cuáles son las causales de suspensión, incluso revisar si dentro de los contratos tenemos nuestros propios eventos de fuerza mayor o de caso fortuito previstos en el contrato, y cuál es el periodo durante el cual se puede aplicar la suspensión en el cumplimiento de las obligaciones. Es usual que se establezca un término durante el cual se puede invocar el evento de fuerza mayor, y ante la incertidumbre que tenemos que tener claro eso dentro de los cronogramas de ejecución, porque si se extiende el evento de fuerza mayor más allá de lo que las partes quisieron acordar, pues se podría detonar un evento de terminación automática de los contratos. Y finalmente, un mensaje muy importante es que queden muy bien documentadas todas las decisiones que se toman a nivel de los órganos competentes, pero también con lo que está sucediendo exactamente en el momento que se está tomando la decisión, y cuáles son las medidas que se están tomando al interior de la compañía para evitar la generación de la pérdida. No es simplemente poder invocar en el futuro que la circunstancia actual está impidiendo dar cumplimiento a una obligación del contrato, sino poder demostrar que la compañía tomó todas las medidas que estaban a su alcance para efectivamente cumplir. Y esto pueden pasar por las medidas laborales que explicaba Carlos Mario, todas las medidas para proteger mi fuerza laboral y de esa manera poder cumplir, o buscar alternativas de proveedores o buscar otras alternativas de ejecución. Pero toda la debida diligencia que debemos tomar en este momento es lo que nos va a permitir protegernos en el futuro de las decisiones que tomemos hoy. De nuevo acá, el mensaje que queremos dejar es que lo que hoy es una decisión obvia por el entorno de crisis que estamos viviendo puede no ser una decisión necesariamente defendible en un evento litigioso el día de mañana, y por eso desde hoy tenemos que empezar a construir todos los mecanismos de defensa para soportar que era la mejor decisión que se podía tomar en este momento. Y con esto le cedo la palabra a James Etzberg para que nos hable del tema de cliente y marca. Gracias, Jimena. Muy buenos días a todos. En esta situación, la capacidad de su empresa para mantener, proteger y recuperarse también dependerá de su capacidad para adaptar sus tácticas de marketing, cambiar su estrategia de crecimiento y mantener la confianza de sus clientes en su marca. Así que echemos un vistazo a algunas acciones que puede hacer para comprender
lo que está pasando en sus mercados. Permítame comentar en 3 de los 6 cuadros en el centro izquierda de la diapositiva. Comenzamos con lo más obvio. La salud y el bienestar del cliente es obviamente primordial. Cualquier cambio en su estrategia de marketing, de precios o marca se neutralizará por completo si no puede garantizar que su producto esté al salvo del virus. Su segundo objetivo debe ser intensificar su relación con sus clientes mucho más allá que del negocio normal. Debe esperar y planificar una frecuencia, velocidad y profundidad de comunicación con sus clientes radicalmente diferentes. Eso significa no solo una comunicación unidireccional de usted a los clientes, informándoles de cómo su producto o servicio está respondiendo en la crisis, pero también debe incluir pedir comentarios de sus clientes, probar ideas y escuchar y actuar de las perspectivas de sus compradores. Por ejemplo, considere el uso de encuestas cortas y simples en línea a secciones de clientes. Adicionalmente, las redes sociales en torno a su marca son también muy informativas. Y use cualquier otro canal que le permita interactuar y escuchar las perspectivas del cliente, incluyendo su personal de primera línea. La innovación digital será muy importante en los próximos meses. Esta crisis va a ser un catalizador para la innovación en sus industrias. Los medios en los que los clientes compran y consumen han cambiado y continuarán cambiando. Y cuando esta crisis termine, es muy probable que sus consumidores tengan nuevos hábitos de compras y nuevas prioridades. Entonces, considere cómo puede acelerar el uso o introducir soluciones digitales que transformarán la experiencia del servicio de sus clientes. La automatización, los procesos robóticos y el uso de la inteligencia artificial que puede fortalecer su negocio ahora y en el futuro. Ahora bien, hablaremos sobre cómo las empresas están evolucionando los mensajes y la estrategia de sus marcas. En el círculo a la derecha de la diapositiva, sugiero algunos puntos a tener en cuenta. Las marcas modernas deben apuntar a ofrecer valor a largo plazo a clientes, comunidades, proveedores y al medio ambiente, no solamente a las accionistas. Esta crisis será una prueba importante de este compromiso. Vinculado a eso estarán las actividades de responsabilidad social corporativa que son o deberían ser importantes para su marca. A medida que nuestra comunidad experimenta y se recupera, ¿cómo demostrará que su marca está del lado de las comunidades que compran sus productos? Adicionalmente, es posible que debe adaptar los mensajes de sus campañas de marca. Los clientes no suelen querer nuevas ideas en este momento. Buscan familiaridad. Por lo tanto, considere cómo sus campañas ofrecen una resonancia emocional, enfatizando temas, por ejemplo, sobre familia, seguridad, confort, comunidad, incluso tal vez patriotismo. En resumen, su marca debe buscar las oportunidades para construir una comunidad con sus clientes para que ellos se queden con ustedes o vuelvan a ustedes
después de este periodo. Pasemos, por favor, a la diapositiva siguiente. Vemos algunos aspectos de la estrategia de marketing. Específicamente, seleccionaré dos para enfatizar. Su producto. Espere hacer grandes cambios en la combinación de productos a medida que los clientes cambian los comportamientos y reclasifican lo que es una compra esencial frente a una compra discrecional. Puede ser útil segmentar sus productos de acuerdo con la demografía del virus para predecir la demanda del cliente y el impacto en las ventas. ¿Qué regiones lo comprarán más? ¿Qué grupos de edad lo comprarán más o menos? ¿Y qué puntos de venta serán más afectados si las personas hacen pedidos en línea en sus casas? Quiero terminar con un punto relacionado al servicio del cliente. Durante este periodo, considere dar más discreción de lo normal dentro de un marco a su personal de primera línea para que tengan la capacidad y autoridad de tomar decisiones rápidas para los clientes, con el fin de determinar y fortalecer la satisfacción y la lealtad del cliente. Y con esto, permítame pasar a Federico Cabrera, quien compartirá sus recomendaciones sobre la cadena de suministro. Gracias. Federico. Muchas gracias, James. Bueno, para finalizar vamos a hablar del impacto en la cadena de suministro, efectivamente. Sin duda el brote inesperado del COVID-19 está teniendo un impacto significativo en las cadenas de suministro a nivel global. Pero en realidad esta pandemia no es sino el último de un número creciente de interrupciones, inesperadas como tal, que han afectado las cadenas de suministro e impactado el desempeño de los negocios. Podemos mencionar eventos naturales, barreras comerciales, ciberataques, disturbios civiles y hasta actos de terrorismo, por mencionar algunos ejemplos. En ese sentido, queremos compartir algunas recomendaciones de utilidad que nos pueden permitir evaluar mejor la resiliencia de nuestras cadenas de suministro. Si quieren pasemos a la hoja siguiente. En esencia, las estructuras tradicionales de cadenas de suministros se configuran para lograr eficiencias operativas. Y paradójicamente esto hace que naturalmente no se encuentren suficientemente preparadas para hacer frente con eficacia a este número creciente de interrupciones no planificadas. Las cadenas de suministros tradicionales, por lo general, se encuentran centradas solo en proveedores de nivel 1, es decir, no miran toda la cadena completa, sino probablemente los proveedores que efectivamente ofrecen productos o servicios a la compañía. Por lo general cuentan con alternativas limitadas en términos de productos y de proveedores. Son cadenas lineales con inventarios just in time, o sea, con pocos inventarios, siempre recordando buscar eficiencias. Asimismo, estas cadenas de suministro tradicionales cuentan por lo general con inversiones limitadas en tecnología, no es el foco del negocio. Y como tal, estas cadenas tienden a ser lean y muy optimizadas en sus costos, con lo cual no dan mucha chance para pensar en justamente estos conceptos de resiliencia, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que traen aparejadas estas cadenas tradicionales? Bueno, mayor concentración geográfica, una concentración natural en algunos proveedores, bajos niveles de stock de seguridad, ¿sí? Complementando estos niveles de inventarios just in time, no están dotadas de una flexibilidad significativa para atender a estos cambios no esperados. La baja o limitada inversión en tecnología tiene por consecuencia una baja integridad
de toda la información de toda la cadena, la calidad y la seguridad de los datos. Asimismo, tienden a contar con planes de contingencia anticuados y procedimientos de manejo de crisis no probados, no actualizados. En definitiva, el panorama para estos casos hablan de una resiliencia no inherente en estas estructuras de cadena de suministro. Si pasamos al siguiente slide, lo que queremos transmitir es algunas preguntas claves que consideramos que nos pueden ayudar a evaluar qué tan preparada está nuestra cadena de suministro frente a una eventual interrupción local, regional o global de las operaciones, pensando en, digamos, 3 momentos específicos. Durante la preparación a este tipo de eventos, el monitoreo de la condición de la cadena y finalmente en lo que respecta a la respuesta, los mecanismos de respuesta a estos eventos. Sobre la preparación, vemos 2 grandes submomentos o periodos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la evaluación de riesgos de la cadena y la definición de la estrategia de resiliencia. ¿Qué preguntas vemos ahí como claves, como para reflexionar respecto de esta actividad o de este momento, ¿no? ¿Tenemos mapeados los riesgos en nuestra cadena de suministros? ¿Hemos identificado escenarios o evaluado escenarios de estrés? ¿Están identificados esos riesgos críticos y por ende los impactos críticos que ellos conllevan para cada uno de los escenarios? En respuesta a este análisis, hemos identificado cuáles son las posibles alternativas de respuesta como organización a estos escenarios. Hemos evaluado el caso de negocio, hemos desarrollado y evaluado el caso de negocio para estas posibles respuestas que nos permiten cuantificar el efecto de reaccionar de una u otra manera. Y con esa información pasamos a la construcción de las capacidades de resiliencia. Y esto es, en base al escenario de respuesta definido por la organización, toca establecer cuáles son aquellas capacidades claves que tengo que construir, desarrollar o implementar en mi organización para asegurar ese despliegue de la estrategia. Y estas capacidades obviamente van a depender de cómo definimos nosotros nuestra estrategia de resiliencia, ¿no? Pero tienen que ver fundamentalmente con capacidades de visibilidad y monitoreo de la condición de la cadena, eventualmente alternativas para suministros críticos, alternativas de abastecimiento de proveedores, dotar capacidades a mi organización de flexibilidad, mayor flexibilidad en toda la red, o eventualmente capacidades de planificación y suministro ágil. ¿Sí? Eso desde el punto de vista de la preparación. Si pensamos en el monitoreo o la inteligencia de los riesgos, las preguntas que son pertinentes a hacerse para reflexionar tienen que ver con: ¿tenemos montado un sistema de monitoreo como tal? ¿Un sistema de reporte de riesgos periódicos? ¿Estamos monitoreando señales de anomalía o valores atípicos en nuestra cadena en términos de demanda o en términos de suministro? ¿Contamos con un sistema de alerta temprana como producto de ese monitoreo para reaccionar en una forma eficiente y efectiva y veloz? ¿Tenemos una evaluación continua? ¿Dotamos a nuestra organización de una evaluación continua de nuevos riesgos que retroalimenten el sistema de monitoreo? Ya si pasamos a lo que tiene que ver con la respuesta a eventos, separamos dos situaciones. Lo que tiene que ver con la construcción de procedimientos operativos de respuesta a riesgos específicos y el manejo de crisis mayores. Entonces, tenemos construido un plan B en respuesta a eventos disruptivos específicos, es decir, una respuesta ya predefinida como organización frente a situaciones de disrupción ya preestablecidas.
¿Estamos midiendo qué tan preparados estamos para ejecutar ese plan B? Es decir, ese plan que da respuesta a estos riesgos específicos. ¿Tenemos procedimientos operativos y respuestas estándares frente a este tipo de interrupciones ya predefinidas? Algo se habló como parte de la charla un poco más temprano, pero como parte del sistema a nivel de empresa, digamos, contamos con un esquema de delegación de autoridad claro y una toma de decisiones frente a este tipo de situaciones. Contamos con un protocolo de comunicación externa e interna que soporte las acciones que vamos a tomar frente a estos eventos. Y finalmente, para cerrar, en lo que tiene que ver con crisis mayores, bueno, ¿cómo es nuestro enfoque y marco de gestión de crisis para este tipo de eventos? O sea, tenemos definido un procedimiento en cómo vamos a trabajar el descubrimiento, la priorización o triage de este tipo de eventos, cómo será dada la respuesta y cómo vamos a resolver este tipo de eventos para volver a una nueva normalidad. Y finalmente, ¿cuál es el modelo de gobierno o el modelo, digamos, de formas estándar de trabajo durante una gestión de crisis? Esas serían las consideraciones que vemos más relevantes en lo que respecta a la cadena de suministro. Con esto le cedo la palabra a Edgar para las palabras finales. Muchas gracias, Federico. Bueno, primero, gracias a todos nuestros expertos, a los panelistas, y para cerrar, sí quiero resumir en 4 acciones la forma de replantear la coyuntura actual de negocios. Primero, la seguridad y bienestar de todos nuestros colaboradores y clientes y la comunidad en general debe estar en el centro de las actividades y nuestros planes. Segundo, estar en continua comunicación con todos nuestros públicos y audiencias sobre lo que estamos haciendo para enfrentar el COVID-19 y hacerlo utilizando los canales que estén a nuestra disposición. Tercero, revisar y, de ser necesario, reformular la estrategia de la organización, buscando mantener la continuidad del negocio y la confiabilidad que perciben los clientes, tratando siempre de operar lo más cercano a la normalidad como sea posible, y teniendo en cuenta todos los temas que hoy vimos durante la presentación. Y finalmente, la 4ª acción es articular un plan que pueda ser ejecutado sin dejar de lado el monitoreo de los cambios en el entorno por el COVID-19, que nos permita tomar decisiones acertadas de manera eficiente. En conclusión, analizar, planificar y actuar con resiliencia. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y estén pendientes por más webcasts que estaremos planificando en los próximos días y semanas. Gracias a todos en nombre de todos nuestros socios e EY. Un buen día.